El globo rosa explotó en el cielo azul de Cuernavaca como una bomba de confeti, pero para Esperanza Delgado, de 26 años, ese momento se convirtió en la detonación de su vida perfecta. Mientras los invitados gritaban «¡Es una niña!» y lanzaban pétalos de rosa al aire, ella sostenía en sus manos temblorosas el teléfono celular que acababa de encontrar entre las pertenencias de su esposo Roberto. En la pantalla brillaba una conversación que jamás debería haber existido. «Mi amor, no puedo esperar a que nazca nuestra hija. Pronto seremos una familia de verdad, no como esa farsa que tengo en casa». La música de mariachi que Roberto había contratado para celebrar el gender reveal de su primer hijo sonaba ahora como un requiem. Los violines parecían llorar mientras Esperanza leía mensaje tras mensaje entre su esposo y Valentina Herrera, su mejor amiga desde la preparatoria. Las fotografías íntimas, las promesas de amor eterno y lo más devastador de todo, la ecografía de un bebé que también era una niña, con fecha de apenas 2 semanas de diferencia al suyo. «Esperanza, ven acá. Todos queremos una foto contigo y con Roberto», gritó su suegra, doña Carmen, desde el jardín de la casa familiar en las lomas de Cuernavaca. La propiedad, que había pertenecido a la familia Delgado por 3 generaciones, estaba decorada con globos rosas y blancos, papel picado mexicano ondeando al viento y mesas repletas de tamales, pozole y agua fresca de Jamaica que ella misma había preparado con tanto amor esa mañana. Roberto Delgado, de 32 años, arquitecto exitoso y heredero de una de las constructoras más importantes de Morelos, sonreía para las cámaras mientras abrazaba a los invitados. Su camisa guayabera blanca y sus pantalones de lino beige lo hacían ver como el futuro padre perfecto que todos creían que era. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y su sonrisa de comercial de pasta dental habían conquistado a Esperanza hace 5 años en una boda en Tepoztlán, donde él era el padrino y ella una de las damas de honor. «¿Dónde está mi esposa hermosa?», preguntó Roberto al micrófono, provocando suspiros entre las invitadas. «Esperanza, amor de mi vida, ven aquí. Vamos a celebrar a nuestra princesa». Esperanza se encontraba en el baño de visitas de la planta alta, con sus manos protectoras sobre su vientre de 7 meses. Su vestido de maternidad color coral, que había elegido especialmente para combinar con la decoración, ahora se sentía como una mortaja. Sus lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono mientras seguía leyendo la traición de su vida. El mensaje más reciente era de hace apenas 1 hora. «Ya llegué a la fiesta de Esperanza». Qué irónica es la vida, ¿verdad? Ella celebrando a su hija mientras yo cargo a la nuestra. Pero tranquilo, mi amor. Después de hoy todo cambiará. Ya no podrás seguir fingiendo que la amas. Sus manos temblaron al leer la respuesta de Roberto. «Solo aguanta un poco más, Valentina. Después del nacimiento de los bebés, le diré todo a Esperanza. No puedo seguir viviendo esta mentira. Tú eres mi verdadero amor. Siempre lo has sido». Esperanza se miró en el espejo del baño. Sus ojos verdes, herencia de su abuela española, estaban enrojecidos por las lágrimas. Su cabello castaño largo y ondulado, que Roberto siempre decía que le recordaba a las actrices de las películas mexicanas de oro, ahora se veía opaco y desarreglado. Pero fue su expresión lo que más la impactó. Ya no era la mujer enamorada y confiada que había entrado a esa casa hace 3 horas. Era una mujer traicionada que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. «Esperanza, hijita, ¿estás bien?». La voz de su madre, Elena Morales, sonó del otro lado de la puerta. «Tu esposo te está buscando y los invitados quieren el brindis». «Ya voy, mamá», respondió Esperanza, secándose las lágrimas y recomponiendo su maquillaje. Pero por dentro, una furia que no conocía comenzaba a crecer como las llamas de un incendio. Elena Morales, de 54 años, había criado a Esperanza como madre soltera después de que su padre los abandonara cuando ella tenía apenas 2 años.
Trabajó doble turno en una maquiladora para darle educación universitaria a su hija, y siempre le dijo que se casara con un hombre que la valorara y la respetara. Roberto parecía ser ese hombre, hasta ahora. Esperanza guardó el teléfono en su bolso y salió del baño. Desde el balcón de la planta alta podía ver todo el jardín, más de 100 invitados disfrutando de la fiesta, incluyendo a sus tías, primos, compañeros de trabajo de Roberto, vecinos del fraccionamiento y, por supuesto, Valentina. Ahí estaba ella, con su vestido amarillo y su sonrisa hipócrita, sosteniendo una copa de agua fresca mientras platicaba con las otras invitadas sobre lo emocionante que era el embarazo de Esperanza. Valentina Herrera había sido su confidente desde los 15 años, su dama de honor, la madrina de bautizo que ya había elegido para su hija. Una mujer de 28 años, soltera, que trabajaba como diseñadora gráfica y que siempre había dicho que envidiaba la relación perfecta que Esperanza tenía con Roberto. ¡Qué perfecta mentirosa!, murmuró Esperanza, observando cómo Valentina se tocaba discretamente su vientre, que ahora que sabía la verdad, notaba ligeramente abultado bajo el vestido suelto. Roberto estaba junto a la mesa principal, donde reposaba el pastel de 3 pisos decorado con fondant rosa y pequeñas figuras de bebés mexicanos con rebozos. Lo había encargado en la pastelería Dulce Tradición, del centro de Cuernavaca, la misma donde habían comprado su pastel de bodas. La ironía la golpeó como un puñetazo. «¡Ahí está mi reina!», gritó Roberto cuando la vio bajar las escaleras. «Vengan todos, vamos a hacer el brindis por nuestra princesa». Los mariachis dejaron de tocar y todos los invitados se reunieron alrededor de la mesa principal. El fotógrafo que Roberto había contratado para documentar cada momento de este día especial comenzó a tomar fotografías mientras su suegra le entregaba una copa con agua de Jamaica. «Familia y amigos», comenzó Roberto tomando el micrófono inalámbrico. «Hoy es un día muy especial para Esperanza y para mí. Después de 5 años de matrimonio, Dios nos está bendiciendo con nuestra primera hija». Los aplausos llenaron el aire junto con los gritos de «¡Salud!» y «¡Que viva la niña!». Esperanza sonreía mecánicamente mientras su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Podía seguir fingiendo, confrontar a Roberto en privado, o hacer lo que una parte de ella, una parte que crecía cada segundo, le gritaba que hiciera. «Mi esposa Esperanza», continuó Roberto, dirigiéndose hacia ella con los ojos brillantes de emoción fingida, «ha sido la luz de mi vida estos 5 años. Es la mujer más noble, más generosa, más confiada que he conocido. Y sé que será la mejor madre del mundo». Las palabras «confiada» resonaron en los oídos de Esperanza como una burla. Roberto se acercó a ella y la abrazó por la cintura, besando su mejilla para las fotos. El contacto de sus labios en su piel le provocó náuseas. «Y también quiero agradecer a nuestra querida amiga Valentina», dijo Roberto, extendiendo su brazo hacia donde ella estaba. «Gracias por ser siempre una amiga tan leal y estar siempre presente en los momentos importantes de nuestras vidas». Valentina sonrió y alzó su copa, sus ojos encontrándose con los de Roberto en una mirada que ahora Esperanza podía interpretar claramente. Era una mirada de complicidad, de amor secreto, de promesas compartidas por la familia Delgado. Gritó Roberto. «¡Por la familia!», respondieron todos al unísono. Esperanza levantó su copa, pero en lugar de beber, dio un paso hacia adelante. El jardín se llenó de silencio expectante. Todos creían que iba a dar un discurso emotivo de agradecimiento. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Esperanza con voz clara y firme. «Este día ha sido muy revelador para mí, muy revelador». Roberto la miró extrañado. Algo en el tono de voz de su esposa no le gustó. «Roberto», continuó Esperanza, volteándose hacia él, «dijiste que este es un día de revelaciones, ¿verdad? Pues resulta que yo también tengo una revelación que hacer». La tensión en el aire se volvió palpable. Los invitados intercambiaron miradas confundidas. Valentina palideció,
Resulta que hoy descubrí algo muy interesante, dijo Esperanza sacando el teléfono de Roberto de su bolso. Descubrí que mi esposo y mi mejor amiga han estado teniendo una aventura durante meses. Y no solo eso, los gasps de sorpresa comenzaron a escucharse entre los invitados. Roberto trató de acercarse a ella, pero Esperanza levantó la mano para detenerlo. No solo eso, continuó con voz cada vez más fuerte, sino que Valentina también está embarazada de Roberto, y su bebé nacerá apenas 2 semanas después del mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, como si alguien hubiera roto una presa, las exclamaciones de shock, las maldiciones en voz baja y los murmullos de incredulidad llenaron el jardín. Esperanza. «Por favor, no aquí», suplicó Roberto tratando de quitarle el teléfono. «Podemos hablar de esto en privado». «No», gritó Esperanza alejándose de él. «Ya no más privacidad, ya no más mentiras. Si querían ser una familia, van a serlo, pero no a costa de mi dignidad». Los mariachis habían dejado sus instrumentos y observaban la escena con la boca abierta. Los meseros se habían detenido con las charolas en las manos. Incluso los niños habían dejado de correr y miraban a los adultos sin entender qué pasaba. «Valentina», dijo Esperanza, volteándose hacia su ex mejor amiga, «¿no tienes nada que decir? ¿No vas a negar que llevas el hijo de mi esposo en tu vientre?» Valentina comenzó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de frustración. «Esperanza, tú no entiendes. Roberto y yo...» «No me digas que no entiendo», la interrumpió Esperanza. «Entiendo perfectamente que me traicionaron, que planearon esto, que iba a ser la idiota que criaría a su hija mientras ustedes dos vivían su gran amor secreto». El fotógrafo, sin saber si seguir tomando fotos o no, capturó el momento exacto en que Roberto se acercó a Valentina y la abrazó protectoramente. Fue una acción instintiva, pero que confirmó todo lo que Esperanza había dicho. «Ya basta, Roberto», gritó doña Carmen, la suegra de Esperanza. «Explícanos qué está pasando aquí». Roberto miró a su madre, luego a su esposa embarazada, después a su amante también embarazada, y finalmente a los 100 invitados que esperaban una explicación. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre había tenido las palabras correctas se quedó completamente mudo. Esperanza se dirigió hacia la mesa principal, tomó el micrófono y se dirigió a todos los presentes. «Señoras y señores, lamento que hayan venido a celebrar una mentira. Pero ya que están aquí, al menos conocerán la verdad. Mi matrimonio ha sido una farsa. Mi mejor amiga una traidora. Y esta celebración, el final de la vida que creía que tenía». Con esas palabras, Esperanza tomó su bolso, se dirigió hacia la salida del jardín y caminó hacia su auto. Detrás de ella quedaba el caos, gritos, recriminaciones, el llanto de Valentina, las maldiciones de doña Carmen hacia su hijo, y el sonido de globos rosas reventando al caer sobre las espinas de los rosales. Mientras manejaba por las calles de Cuernavaca, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, Esperanza no sabía que este era solo el comienzo de una historia que la llevaría a descubrir fuerzas que no sabía que tenía, y que el final que había anunciado en realidad era el inicio de la mujer más fuerte que jamás había sido. La niña que llevaba en su vientre pateó fuerte, como si quisiera decirle que no estaban solas en esta lucha. Y por primera vez en horas, Esperanza sonrió. 3 días después del gender reveal que se convirtió en el escándalo del año en Cuernavaca, Esperanza se encontraba sentada en el consultorio de la doctora Patricia Mendoza, su ginecóloga de confianza. Las ojeras bajo sus ojos verdes contaban la historia de las noches sin dormir que había pasado en el pequeño departamento que había rentado de emergencia en el centro histórico de la ciudad. «Esperanza, necesito que me digas la verdad», dijo la doctora Mendoza. «Una mujer de 60 años, con cabello plateado, recogido en un chongo elegante. ¿Has estado comiendo? ¿Durmiendo? El estrés no es bueno para el bebé, y menos a los 7 meses de embarazo. Doctora, he estado tratando, pero...»
Esperanza se tocó el vientre instintivamente. No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Mi vida entera era una mentira. La doctora Mendoza había atendido el parto de Esperanza cuando ella nació y también había sido testigo de su matrimonio con Roberto. Era una de las pocas personas en Cuernavaca que conocía íntimamente a 3 generaciones de mujeres Morales. Y había visto cómo Elena crió sola a su hija después del abandono del padre. «Mira, niña», le dijo la doctora, quitándose los lentes y limpiándolos lentamente. «He visto muchas cosas en mis 40 años de carrera. He visto mujeres que se quedan calladas por miedo, por conveniencia, por los hijos. Pero también he visto mujeres que encuentran la fuerza para reconstruir su vida. Y tú, Esperanza Morales, tienes esa fuerza en la sangre». Esperanza sonrió por primera vez en días. «Doctora, mi apellido ahora es Delgado». «No, mi niña», respondió la doctora con firmeza. «Tu apellido es el que llevas en el corazón. Y en tu corazón siempre has sido una Morales. Las Morales no se rinden». Mientras salía del consultorio médico ubicado en la avenida Plan de Ayala, Esperanza se encontró de frente con su realidad. No tenía casa propia. No tenía trabajo independiente y todos sus ahorros estaban en cuentas conjuntas con Roberto. Pero lo que más le dolía era que no tenía una sola amiga en quien confiar, porque la única que había tenido la había traicionado de la manera más vil. Su teléfono sonó constantemente. Roberto la había llamado 67 veces en 3 días, pero ella no había contestado ni una sola llamada. Los mensajes de WhatsApp se acumulaban. «Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Mi amor, todo tiene una explicación. No puedes irte así. Piensa en nuestra hija. Te amo». Esto fue un error terrible, pero el mensaje que más la enfureció fue el último. «Esperanza, estás siendo muy dramática. Regresa a casa y arreglaremos esto como adultos». «Dramática», murmuró mientras caminaba por la plaza central de Cuernavaca, donde las parejas de novios se fotografiaban junto a la catedral del siglo XVI. «Dramática por no aceptar que mi esposo me engañó con mi mejor amiga». Se sentó en una de las bancas de hierro forjado que rodeaban el kiosco morisco, observando a las familias que paseaban en la tarde de jueves. Los vendedores ambulantes ofrecían elotes con chile y limón, nieves de sabores tropicales y globos de colores que le recordaron dolorosamente la fiesta del sábado anterior. «¿Esperanza?». Se volteó y vio a Carmen Delgado, su suegra, acercándose con pasos vacilantes. La mujer de 65 años, siempre elegantemente vestida, con sus trajes sastre y sus perlas heredadas, ahora lucía desarreglada y cansada. «Carmen», dijo Esperanza, poniéndose de pie con dificultad por el peso de su embarazo. «No esperaba verte. Necesitaba encontrarte», dijo Carmen, sentándose pesadamente en la banca. «He estado buscándote desde el sábado. Tu madre me dio tu número, pero no contestas mis llamadas». Esperanza se sentó junto a ella, manteniendo cierta distancia. Durante 5 años, Carmen había sido más que una suegra. Había sido una segunda madre, una confidente, una aliada. Pero ahora no sabía en qué bando estaba. «Esperanza, mi nieta necesita a su abuela», continuó Carmen con lágrimas en los ojos. «Y yo necesito que sepas que lo que hizo mi hijo es imperdonable. Imperdonable». Las palabras de Carmen la tomaron por sorpresa. Esperaba que viniera a defender a Roberto, a pedirle que regresara por el bien de la familia, a minimizar la traición. «¿Qué dices?», preguntó Esperanza. «Digo que crié mal a mi hijo», respondió Carmen con voz quebrada. «Digo que su padre y yo le dimos todo lo que pidió. Lo protegimos de las consecuencias de sus actos y lo convertimos en un hombre que cree que puede tener todo sin pagar el precio». Carmen sacó un pañuelo de su bolsa Hermès y se secó las lágrimas. «Después de que te fuiste el sábado, tuve una conversación muy seria con Roberto. Y con esa mujer, ¿hablaste con Valentina?». «La confronté», dijo Carmen con dureza, «y me confirmó todo. Me dijo que llevan 6 meses de aventura, que se enamoraron de verdad, que tú eras solo una costumbre para Roberto.
que planeaban esperar a que nacieran los bebés para pedirte el divorcio. Esperanza sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Una cosa era sospechar la traición, otra muy diferente era conocer los detalles de cómo habían planeado destruir su vida. Pero eso no es lo peor, continuó Carmen. Lo peor es que Roberto no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Me dijo que se alegraba de que ya todo hubiera salido a la luz, porque ya estaba cansado de fingir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Carmen, yo no sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante. Yo sí lo sé, dijo Carmen con firmeza, tomando las manos de Esperanza entre las suyas. Vas a luchar. Vas a reclamar lo que te corresponde. Y vas a criar a mi nieta con la dignidad que tú sí tienes y que a mi hijo le falta. Carmen sacó de su bolsa una tarjeta de presentación. Este es el mejor abogado de divorcios de Morelos, licenciado Joaquín Salinas. Ya hablé con él y está esperando tu llamada. Esperanza miró la tarjeta con incredulidad. Carmen, ¿estás segura de esto? Es tu hijo. Sí, es mi hijo. Y por eso mismo sé que necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. Además, Carmen sonrió por primera vez. Tú llevas a mi nieta, y yo voy a asegurarme de que esa niña crezca con una madre fuerte como ejemplo. Esa tarde, Esperanza marcó el número del licenciado Salinas. Joaquín Salinas resultó ser un hombre de 45 años, especializado en divorcios. Muy bien, continuó el licenciado Hernández, mi cliente está dispuesto a ofrecer una pensión alimenticia de 30,000 pesos mensuales para la menor, más una pensión para usted de 20,000 pesos por los primeros 2 años. También está dispuesto a cederle la casa de descanso en Tepoztlán y un automóvil. Esperanza miró al licenciado Salinas, quien le hizo una seña casi imperceptible de que no aceptara. ¿Eso es todo?, preguntó Esperanza. Esperanza, es una oferta muy generosa, intervino Roberto. Con eso pueden vivir cómodamente tú y la niña, cómodamente. Esperanza se reclinó en su silla, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. Roberto, ¿sabes cuánto gastamos al mes en la Casa de las Lomas? ¿Sabes cuánto cuesta la colegiatura del colegio privado donde querías que fuera Isabela? ¿Sabes cuánto vale realmente la empresa constructora que construiste con May? ¿Dinero también? ¿Tu dinero?, preguntó Roberto confundido. Sí, mi dinero, respondió Esperanza sacando una carpeta de su bolso. El dinero que heredé de mi abuela y que invertí en tu empresa cuando recién nos casamos. Los 150,000 pesos que pusiste como capital inicial para conseguir tu primer contrato grande. ¿Lo recuerdas? El rostro de Roberto palideció. Había olvidado completamente esa inversión, que en su mente había minimizado como una ayudita de mi esposa. Eso fue hace 5 años, Esperanza. Ese dinero ya se gastó. No, Roberto. Ese dinero se convirtió en el 25% de tu empresa. Y según la ley, la mitad de esa empresa me pertenece por régimen de sociedad conyugal. El licenciado Hernández intercambió una mirada preocupada con Roberto. Era evidente que no habían considerado esa posibilidad. Además, continuó Esperanza, durante 5 años trabajé sin sueldo administrando las propiedades de renta que tienes en el centro de Cuernavaca. 5 años coordinando inquilinos, reparaciones, pagos. Eso tiene un valor económico que nunca me pagaste. Esperanza, eras mi esposa, no mi empleada, dijo Roberto, comenzando a mostrar irritación. Exacto, respondió Esperanza con una sonrisa fría. Era tu esposa, la mujer que confiaba en ti, que trabajaba por nuestra familia, que sacrificó su carrera profesional para apoyar la tuya. Y mírame ahora, embarazada, sin casa propia, sin trabajo, sin ahorros propios, porque todo lo puse en nuestra vida juntos. El licenciado Salinas tomó la palabra. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo, pero debe ser justo. Estamos hablando de 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias y las inversiones.
Eso es ridículo, saltó el licenciado Hernández. Mi cliente construyó esa empresa con su trabajo. Su cliente construyó esa empresa durante el matrimonio, con dinero de ambos cónyuges. Y mientras su esposa se encargaba del hogar y de administrar otras propiedades sin remuneración, respondió el licenciado Salinas. Cualquier juez en Morelos va a estar de acuerdo con nosotros. Roberto se puso de pie bruscamente. Esperanza, esto es una venganza. Estás tratando de destruirme económicamente. Esperanza se puso de pie también, apoyándose en la mesa. Su vientre prominente y su postura digna crearon una imagen poderosa en la sala de juntas. No, Roberto. Estoy tratando de proteger el futuro de mi hija. La hija que tú ya habías decidido abandonar por tu aventura con Valentina. Yo nunca dije que iba a abandonar a Isabela. ¿No? Esperanza sacó su teléfono y puso en altavoz una grabación. Era la voz de Roberto hablando con Valentina. Cuando nazcan los bebés, todo va a cambiar. Esperanza se va a tener que conformar con las visitas los fines de semana. Nosotros vamos a ser la verdadera familia. El silencio en la sala fue total. Roberto se dejó caer en su silla, derrotado. Como murmuró: Valentina me mandó esta grabación ayer, dijo Esperanza, guardando el teléfono. Parece que tu gran amor no es tan leal como pensabas. El licenciado Hernández se veía visiblemente incómodo. Necesitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Por supuesto, dijo el licenciado Salinas. Estaremos esperando su contrapropuesta. Durante el receso, Esperanza y su abogado salieron a la terraza del piso 20. La vista de Cuernavaca desde esa altura era impresionante. Se podían ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la distancia, las iglesias coloniales del centro histórico y las montañas verdes que rodeaban la ciudad. Esperanza, ¿estás segura de que quiere seguir adelante con esto?, le preguntó el licenciado Salinas. Va a ser una batalla larga y desgastante. Licenciado, respondió Esperanza, mirando hacia las montañas. Mi abuela Elena siempre me decía que las mujeres mexicanas llevamos la fuerza de nuestros ancestros en la sangre, que somos descendientes de mujeres que sobrevivieron conquistas, revoluciones, abandonos, que cuando una mujer mexicana decide luchar por sus hijos, no hay fuerza en el mundo que la detenga. ¿Y usted cree eso? Esperanza se tocó el vientre, sintiendo los movimientos de Isabela. Licenciado, hace un mes yo era una mujer que dependía completamente de su marido, que no sabía ni siquiera cuánto dinero tenían en el banco, que creía que ser buena esposa significaba no hacer preguntas incómodas. Se volteó hacia él con determinación en los ojos. Ahora soy una mujer que va a criar sola a su hija, que va a construir su propia vida, que va a enseñarle a Isabela que las mujeres no necesitamos que nos salven, necesitamos que nos respeten. Cuando regresaron a la sala de juntas, Roberto tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Esperanza, le dijo antes de que se sentara, perdóname por todo. Sé que no merezco tu perdón, pero... Tienes razón, lo interrumpió Esperanza. No lo mereces. Pero ¿sabes qué, Roberto? Te perdono. No por ti, sino por mí, porque necesito soltar ese rencor para poder ser la madre que Isabela se merece. ¿Entonces podemos intentar salvar nuestro matrimonio?, preguntó Roberto con esperanza. Esperanza sonrió tristemente. Roberto, perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar. Nuestra hija va a tener un padre, pero yo ya no voy a tener un esposo. El licenciado Hernández carraspeó. Mi cliente acepta la división equitativa de bienes, pero solicita custodia compartida de la menor. Custodia supervisada los fines de semana, contraofreció el licenciado Salinas. Al menos hasta que la menor cumpla 5 años. Roberto asintió resignado. Sabía que había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido a la única mujer que realmente lo había amado sin condiciones. Cuando salieron del edificio esa tarde, Esperanza sintió algo que no había experimentado en semanas. Paz. No era felicidad, todavía no, pero era un comienzo.
¿Cómo se siente?, le preguntó el licenciado Salinas mientras caminaban hacia el estacionamiento. Como si finalmente hubiera recuperado mi apellido, respondió Esperanza. Como si finalmente hubiera recuperado mi vida. Esa noche, sola en su departamento, Esperanza escribió la primera entrada en el diario que había decidido llevarle a Isabela. Mi querida hija, hoy tu mamá aprendió que el valor no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Mañana vamos a empezar una nueva vida, solo tú y yo, y va a ser la mejor vida que podamos construir juntas. El 15 de octubre, exactamente un mes después del gender reveal que cambió su vida, Esperanza Morales sintió las primeras contracciones mientras organizaba los documentos legales en su pequeño escritorio improvisado. Eran las 2 de la madrugada y una lluvia torrencial azotaba las ventanas de su departamento en el centro histórico de Cuernavaca. ¡Ay, Dios mío!, gritó, sintiendo cómo el dolor se extendía por toda su espalda baja. Isabela, mi amor, creo que ya es hora. Llamó inmediatamente a su madre, quien llegó en menos de 15 minutos empapada por la lluvia, pero completamente despierta y preparada. Elena Morales había estado esperando esta llamada durante semanas, con una maleta lista junto a la puerta de su casa. «Mija, ¿cada cuánto tiempo tienes las contracciones?», preguntó Elena, ayudando a Esperanza a vestirse con ropa cómoda. «Cada 10 minutos», respondió Esperanza, respirando profundamente como le habían enseñado en las clases de preparación para el parto. «Mamá, ¿crees que deba llamar a Roberto?». Elena se detuvo de empacar la maleta del hospital. «Esperanza, esa decisión es tuya, pero recuerda que él decidió no estar presente en los momentos importantes de tu embarazo. ¿Por qué habría de estar presente en el nacimiento?». Esperanza se tocó el vientre, sintiendo otra contracción más fuerte. «Porque aunque él me falló, Isabela se merece que su padre esté presente cuando nazca. Entonces llámalo», dijo Elena con una sonrisa orgullosa. «Siempre has sido demasiado noble para tu propio bien». El Hospital General de Cuernavaca estaba a 20 minutos en auto. Pero con la lluvia torrencial y las calles inundadas del centro histórico, el trayecto se extendió a casi 40 minutos. Elena manejaba con cuidado mientras Esperanza respiraba profundamente en el asiento del copiloto, contando las contracciones que cada vez eran más frecuentes e intensas. «Mamá», dijo Esperanza entre contracciones, «¿tú tuviste miedo cuando naciste sola?». «Mucho miedo», respondió Elena honestamente. «Pero también mucha emoción. Sabía que te iba a conocer finalmente, que iba a verte la cara, que iba a escuchar tu primer llanto. ¿Y no te sentiste sola?». Elena se detuvo en un semáforo en rojo y volteó hacia su hija. «Mija, una mujer embarazada nunca está sola. Lleva dentro de ella toda la fuerza de las mujeres que vinieron antes. Yo llevé a mi madre conmigo cuando naciste, tú llevas a tu abuela y a mí contigo ahora. E Isabela llevará a todas nosotras cuando sea su momento de ser madre». Cuando llegaron al hospital, la doctora Patricia Mendoza ya las estaba esperando en la entrada de urgencias. Había recibido la llamada de Elena 30 minutos antes y había dejado su casa en pijama para atender el parto de la niña que había visto crecer. «Esperanza, mi niña, ¿cómo te sientes?», preguntó la doctora mientras la ayudaban a subir a una silla de ruedas. «Asustada, doctora», admitió Esperanza, «pero también emocionada. Así se debe sentir una madre primeriza», sonrió la doctora Mendoza. «Es completamente normal». La llevaron directamente a la sala de preparación, donde las enfermeras comenzaron a tomarle los signos vitales y a prepararla para el parto. Esperanza llevaba en su bolsa el osito de peluche rosa que había comprado para Isabela, los documentos del hospital y una foto de su abuela Elena que había decidido llevar para que estuviera presente de alguna manera. «¿Llamaste al papá de la bebé?», preguntó la enfermera Maribel, una mujer de 50 años que había atendido cientos de partos en sus 20 años de carrera. «Sí, viene en camino», respondió Esperanza, aunque no estaba segura de si Roberto realmente vendría. A las 4 de la madrugada, cuando las contracciones ya eran cada 5 minutos,
Roberto llegó al hospital acompañado de su madre, Carmen. Ambos se veían desarreglados y preocupados, como si hubieran salido corriendo de sus casas. «¿Cómo está?», preguntó Roberto al acercarse a Elena en la sala de espera. «Bien, está bien», respondió Elena secamente. «La doctora dice que todo va normal». Carmen se sentó junto a Elena y por primera vez en semanas, las dos mujeres que habían sido comadres durante años se miraron directamente. «Elena», dijo Carmen en voz baja, «quiero que sepas que apoyo completamente a Esperanza en todo esto. Lo que hizo mi hijo es imperdonable. Gracias por decir eso». «Carmen», respondió Elena, «porque independientemente de lo que pasó entre Roberto y Esperanza, esa niña que va a nacer es nuestra nieta y se merece tener abuelas que se lleven bien». A las 5:30 de la madrugada, la doctora Mendoza salió de la sala de parto con una sonrisa en el rostro. «Ya es momento», anunció. «¿Quién va a entrar con Esperanza?» «Yo», dijeron al mismo tiempo Elena y Roberto. La doctora miró a ambos y luego hacia la puerta de la sala de parto. «Solo puede entrar una persona. Esperanza tendrá que decidir». Roberto se acercó a la doctora. «Por favor, dígale que estoy aquí, que quiero estar presente, pero que la decisión es completamente suya». Cuando la doctora le transmitió el mensaje a Esperanza, ella cerró los ojos y respiró profundamente. Estaba acostada en la cama del hospital, vestida con la bata azul claro, conectada a los monitores que registraban los latidos del corazón de Isabela. «Doctora», dijo finalmente, «quiero que entre mi mamá. Si Roberto quiere conocer a su hija, puede hacerlo después de que nazca». Elena entró a la sala de parto vistiéndose la bata estéril y lavándose las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hija preparándose para dar a luz. «Mija, ¿estás lista?», le preguntó tomando su mano. «No», respondió Esperanza honestamente. «Pero Isabela sí está lista y eso es lo que importa». El proceso de parto duró 3 horas más. Durante ese tiempo, Esperanza experimentó un dolor como nunca antes había sentido, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Cada contracción la acercaba más a conocer a su hija, a iniciar esta nueva etapa de su vida como madre soltera. «Ya veo la cabecita», anunció la doctora Mendoza a las 8:30 de la mañana. «Una contracción más, Esperanza. Una contracción más, y vas a tener a tu bebé en los brazos». «Mamá, no puedo más», lloró Esperanza, apretando la mano de Elena. «Sí puedes, mi amor. Eres la mujer más fuerte que conozco. Tú puedes con esto y con todo lo que venga después». A las 8:43 de la mañana del 15 de octubre, Isabela Morales llegó al mundo con un llanto fuerte y claro que se escuchó por toda la planta de maternidad. Pesó 3 kilos 200 gramos y midió 51 centímetros de estatura perfecta. «Es hermosa», lloró Esperanza cuando la doctora puso a Isabela sobre su pecho. «Es perfecta». La bebé tenía el cabello negro y abundante, los ojos grandes y oscuros como los de su madre, y unas manitas perfectas que se aferraron inmediatamente al dedo de Esperanza. «Hola, mi amor», le susurró Esperanza a su hija. «Soy tu mamá. Te estuve esperando durante 9 meses, y ahora que estás aquí, te prometo que vamos a estar bien». Las dos juntas, Elena lloraba sin poder parar. «Es idéntica a ti cuando naciste, Esperanza, idéntica», después de que limpiaran y pesaran a Isabela, y de que se aseguraran de que tanto madre como hija estaban en perfecta salud. La doctora Mendoza permitió que entraran las visitas. Roberto fue el primero en entrar, acompañado de Carmen. Cuando vio a Isabela en los brazos de Esperanza, se quebró completamente. Es preciosa», susurró, acercándose lentamente a la cama. ¿Puedo cargarla?» Esperanza dudó por un momento, pero luego asintió. «¿Es tu hija también?» Roberto tomó a Isabela con manos temblorosas y la bebé inmediatamente se calmó en sus brazos. Era evidente que había una conexión instantánea entre padre e hija. «Perdóname, Isabela», le susurró Roberto a la bebé, con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Perdóname por no haber sido el padre que te mereces desde el momento en que supe que existías. Carmen se acercó y miró a su nieta por primera vez. Es un milagro, dijo en voz baja. Es el bebé más hermoso que he visto. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Roberto. Isabela Elena Morales, respondió Esperanza con firmeza. ¿Sin el apellido Delgado? Roberto, intervino Carmen antes de que Esperanza respondiera. Después de todo lo que pasó, creo que es justo que la niña lleve el apellido de la mujer que la va a criar sola. Roberto asintió tristemente. Sabía que había perdido el derecho de tomar decisiones sobre el apellido de su hija. Durante las siguientes 2 horas, Isabela recibió las visitas de las tías de Esperanza, algunos compañeros de trabajo de Elena y la doctora Mendoza, quien no podía disimular su orgullo al ver a la niña que había ayudado a traer al mundo. Esperanza, le dijo la doctora antes de irse. Esta niña va a ser muy especial. Nació en medio de una tormenta, hija de una mujer que está reconstruyendo su vida. Va a ser fuerte como su madre. Cuando finalmente se quedaron solas, Esperanza alimentó a Isabela por primera vez. La experiencia de amamantar fue extraña al principio, pero gradualmente se sintió como lo más natural del mundo. Mi amor, le susurró a Isabela mientras la bebé tomaba leche. Quiero que sepas algunas cosas importantes. Primero, que tu mamá te ama más de lo que jamás pensó que podría amar a alguien. Segundo, que aunque tu papá y yo no vivimos juntos, él también te ama y va a ser parte de tu vida. Y tercero, que vienes de una familia de mujeres muy fuertes. Y tú también vas a ser fuerte. Isabela pareció entender cada palabra, mirando a su madre con esos ojos grandes y sabios, que parecían demasiado antiguos para una bebé recién nacida. Esa tarde, cuando Elena se fue a casa a descansar unas horas, Esperanza se quedó sola con Isabela en la habitación del hospital. Era la primera vez que estaba completamente sola con su hija, y se sintió abrumada por la responsabilidad y la felicidad al mismo tiempo. ¿Sabes qué, Isabela?, le dijo mientras la bebé dormía en sus brazos. Creo que tú y yo vamos a hacer un equipo increíble. No va a ser fácil, pero nada que valga la pena es fácil. Tomó su teléfono y escribió la segunda entrada en el diario que llevaba para Isabela. Mi querida hija, hoy naciste en medio de una tormenta, pero trajiste la luz más hermosa que he visto. Hoy comenzamos oficialmente nuestra aventura juntas. Hoy me convertí en la mujer que siempre debí ser, tu madre. Afuera, la tormenta había pasado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Para Esperanza, era el símbolo perfecto de lo que acababa de suceder en su vida. Después de la tormenta más terrible que había vivido, finalmente había llegado su rayo de sol. Isabela bostezó en sus brazos, y Esperanza supo que no había nada en el mundo que no haría por proteger a esa pequeña luz que ahora era el centro de su universo. 6 meses después del nacimiento de Isabela, Esperanza Morales había construido una rutina que jamás había imaginado que sería capaz de manejar. A las 5:30 de la mañana, el llanto de Isabela la despertaba en su nuevo departamento de 2 recámaras en la colonia del Empleado, un lugar más amplio que había podido costear gracias al acuerdo de divorcio que finalmente se había firmado en enero. Buenos días, mi amor, le susurraba a Isabela mientras la cargaba de su cuna artesanal de madera de pino que había comprado en el mercado de artesanías de Tepoztlán. ¿Cómo amaneció mi princesa? Isabela, que ahora tenía 6 meses y pesaba 8 kilos de pura alegría, respondía con una sonrisa desdentada que derretía el corazón de Esperanza cada mañana. Sus ojos grandes y expresivos ya mostraban una personalidad curiosa y alegre, muy diferente a las circunstancias dramáticas de su concepción. La rutina matutina incluía cambiar pañales, preparar la mamila complementaria después de amamantar y vestir a Isabela con los conjuntos que Elena compraba religiosamente cada quincena en el tianguis de los jueves. Esperanza había descubierto que ser madre soltera significaba convertirse en una experta en multitareas.
Podía preparar papilla de plátano con una mano mientras sostenía a Isabela con la otra. «Mija, ya llegué», gritaba Elena desde la puerta principal todos los días a las 7 en punto. Desde que Isabela había nacido, Elena había reorganizado completamente sus horarios de trabajo en la maquiladora para poder ayudar a cuidar a su nieta mientras Esperanza trabajaba. Porque sí, Esperanza ahora trabajaba. Después de años de ser solo ama de casa, había decidido retomar su carrera en administración de empresas. Había conseguido un puesto como coordinadora administrativa en una empresa de diseño arquitectónico llamada Espacios Creativos, propiedad de la arquitecta Patricia Vega, una mujer de 40 años que había pasado por un divorcio similar 5 años antes. «¿Cómo está mi nieta hermosa?», preguntaba Elena todos los días, tomando a Isabela en sus brazos, mientras Esperanza terminaba de arreglarse para el trabajo. «Anoche durmió 6 horas seguidas, mamá. Creo que ya está adaptándose a la rutina», respondía Esperanza, poniéndose los aretes de perlas que habían sido de su abuela, los únicos que había decidido conservar de su vida anterior. El trabajo en Espacios Creativos había resultado ser exactamente lo que Esperanza necesitaba. Patricia Vega no solo entendía los desafíos de ser madre soltera, sino que había creado un ambiente laboral flexible que permitía a las madres trabajadoras manejar sus responsabilidades familiares sin sacrificar su desarrollo profesional. «Buenos días, Esperanza», la saludaba Patricia cada mañana cuando llegaba a la oficina ubicada en una casa colonial restaurada en el centro de Cuernavaca. «¿Cómo está Isabela?» «Creciendo muy rápido», respondía Esperanza instalándose en su escritorio con vista al patio interior lleno de bugambilias moradas. «Ayer intentó gatear por primera vez». Patricia sonreía comprensivamente. «Los primeros intentos de independencia. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo». El trabajo consistía en coordinar proyectos arquitectónicos residenciales, manejar presupuestos, coordinar con contratistas y supervisar cronogramas de construcción. Era exactamente el tipo de experiencia que Esperanza había desarrollado informalmente cuando administraba las propiedades de Roberto, pero ahora con un sueldo justo y reconocimiento profesional. Los martes y jueves, Roberto ejercía su derecho de visita supervisada. Llegaba puntualmente a las 4 de la tarde al departamento de Esperanza, siempre cargando regalos innecesarios para Isabela, ropa de marcas caras, juguetes educativos importados, peluches gigantes que no cabían en la habitación de la bebé. «Hola, mi princesa», le decía a Isabela cada vez que llegaba, cargándola con una mezcla de amor genuino y culpa evidente. «¿Cómo está la niña más hermosa de Cuernavaca?» Isabela había desarrollado una relación compleja con su padre. Lo reconocía y se alegraba de verlo, pero era evidente que consideraba a Esperanza y Elena como sus figuras de apego principal. Durante las visitas, Roberto se esforzaba por hacer actividades de padre, leerle cuentos infantiles, jugar con bloques de colores, caminar con ella en el parque cercano. «¿Cómo van las cosas con Valentina?», le preguntó Esperanza un martes de abril, mientras Roberto jugaba con Isabela en la alfombra del living. Roberto se tensó visiblemente. «Terminamos en febrero. ¿Qué pasó?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa pero sin rastro de satisfacción. «Resultó que ella no era la mujer que yo creía que era», respondió Roberto, evitando mirar directamente a Esperanza. «Después de que nació su bebé, todo cambió. Se volvió demandante, manipuladora. Y me di cuenta de que nunca me amó realmente. Solo quería la estabilidad económica que yo representaba». Esperanza asintió en silencio. No sentía ni alegría ni tristeza por la noticia, solo una extraña sensación de justicia poética. «¿Y cómo está tu hijo?», preguntó refiriéndose al bebé que Valentina había tenido en noviembre. «Se llama Santiago», respondió Roberto con tristeza. «Y está bien, yo sigo siendo su padre, obviamente. Pero la situación es complicada». «Roberto», dijo Esperanza sentándose en el sillón frente a él,
quiero que sepas que no me alegra que tu relación con Valentina haya terminado mal. Pero tampoco me sorprende. ¿Por qué dices eso? Porque una relación que comienza con traición y mentiras raramente termina bien. Ustedes construyeron su amor sobre la destrucción de mi confianza y mi matrimonio. ¿Cómo podían esperar que esos cimientos fueran sólidos? Roberto guardó silencio por varios minutos, observando cómo Isabela trataba de alcanzar un juguete que estaba fuera de su alcance. Esperanza dijo finalmente: sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? Esperanza lo miró con una expresión serena que había desarrollado durante los últimos meses. Roberto, yo ya te perdoné. Te lo dije en el despacho del abogado y lo mantengo. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver al pasado. ¿Y si yo quisiera intentar reconstruir nuestra familia? La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Isabela, ajena a la tensión, finalmente alcanzó su juguete y se lo llevó a la boca con satisfacción. Roberto, respondió Esperanza después de una pausa larga, mira a nuestra hija, mírame a mí. ¿Ves mujeres que necesiten ser rescatadas? ¿Ves una situación que necesite ser arreglada? Roberto observó a Isabela, que estaba feliz y saludable. Luego miró a Esperanza, que se veía más fuerte y segura de sí misma de lo que la había visto jamás. No, admitió. Veo a dos personas que están prosperando sin mí. Exactamente. Roberto, tú no perdiste una esposa y una hija. Perdiste la oportunidad de ser parte de una familia donde eras verdaderamente amado y valorado. Esa oportunidad ya pasó. Los jueves por la noche, Esperanza había establecido una nueva tradición. Cenaba con Elena e Isabela en el pequeño comedor de su departamento. Y después de acostar a la bebé, las dos mujeres se sentaban en la pequeña terraza a tomar té de manzanilla y hablar de la vida. ¿Cómo te sientes realmente, mija?, le preguntó Elena una noche de mayo, mientras observaban las luces de la ciudad desde su terraza del segundo piso. ¿Sabes qué, mamá? Me siento libre, respondió Esperanza, acunando su taza de té entre las manos. Por primera vez en mi vida adulta, todas las decisiones que tomo son completamente mías. ¿Y no te sientes sola? Esperanza sonrió. ¿Cómo me voy a sentir sola con Isabela? Esa niña llena completamente mi corazón. Y además, estoy descubriendo que me gusta mi propia compañía. ¿Y los hombres? ¿No piensas en volver a enamorarte algún día? Mamá, Isabela tiene 6 meses. Roberto e Isabela son mi prioridad ahora. Si algún día llega alguien que agregue valor a nuestras vidas, bienvenido sea. Pero no estoy buscando a nadie que nos complete, porque ya estamos completas. Elena asintió con orgullo. Esa es la actitud correcta, mija. En el trabajo, Esperanza había comenzado a destacar por su capacidad de resolución de problemas y su atención al detalle. Patricia había comenzado a incluirla en reuniones con clientes importantes y le había asignado la coordinación del proyecto más grande de la empresa, la construcción de un desarrollo habitacional de lujo en las afueras de Cuernavaca. Esperanza, le dijo Patricia una tarde de junio, quiero ofrecerte algo. ¿Qué cosa? Una sociedad minoritaria en la empresa. Has demostrado ser invaluable en estos meses y creo que tener participación en los proyectos te motivaría aún más. Esperanza se quedó sin palabras. Patricia, yo no sé qué decir. Di que sí, sonrió Patricia. Las mujeres que hemos pasado por divorcios complicados tenemos que apoyarnos mutuamente. Además, eres muy buena en lo que haces. Esa noche, después de acostar a Isabela, Esperanza escribió en el diario que llevaba para su hija: Mi querida Isabela, hoy tu mamá recibió una oferta de trabajo que va a cambiar nuestro futuro. No solo voy a tener un mejor sueldo, sino que voy a ser socia de una empresa. Esto significa que cuando crezcas, vas a ver que las mujeres podemos ser madres exitosas y empresarias exitosas al mismo tiempo. Los fines de semana se habían convertido en aventuras para madre e hija. Visitaban los mercados de artesanías, paseaban por los jardines del Palacio de Cortés,
Iban a misa en la catedral, donde Esperanza agradecía por la fuerza que había encontrado, y almorzaban en pequeños restaurantes familiares, donde Isabella era consentida por todos los meseros. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra vida ahora?, le preguntaba Esperanza a Isabella, mientras paseaban por la plaza central un domingo por la tarde. Isabella respondía con balbuceos y risitas, tratando de alcanzar las hojas de los árboles que pasaban junto a su carriola. Me gusta que es completamente auténtica, continuaba Esperanza. No hay mentiras, no hay pretensiones, no hay personas falsas. Solo somos tú y yo, construyendo algo real. Una tarde de julio, mientras revisaba los estados financieros de la empresa en su escritorio, Esperanza se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en su vida, estaba ganando su propio dinero, tomando sus propias decisiones financieras y construyendo su propio patrimonio. Patricia, le dijo a su jefa y ahora socia, creo que quiero comprar un departamento. ¿En serio? Sí, Isabella necesita estabilidad y yo necesito saber que tenemos un hogar que nadie nos puede quitar. Patricia sonrió. Conozco a una agente de bienes raíces excelente y como socia de esta empresa probablemente puedas acceder a un crédito hipotecario muy favorable. Esa noche, mientras daba de cenar a Isabella, Esperanza reflexionó sobre el camino que había recorrido en menos de un año. Había pasado de ser una esposa engañada y humillada públicamente a ser una madre soltera exitosa, empresaria emergente y, lo más importante, una mujer que se respetaba completamente a sí misma. Isabella, le dijo mientras limpiaba la cara llena de papilla de su hija, tu mamá está aprendiendo que la felicidad no es algo que otra persona te da. Es algo que tú construyes con tus propias decisiones y tu propio esfuerzo. Isabella rió y aplaudió, como si entendiera perfectamente lo que su madre le estaba diciendo. 2 años después del gender reveal que cambió su vida para siempre, Esperanza Morales se encontraba en el jardín de su nueva casa en la colonia Chapultepec, organizando la fiesta del segundo cumpleaños de Isabella. Era una mañana soleada de octubre, con el cielo azul despejado que caracterizaba a Cuernavaca en esa época del año. ¡Mamá! ¡Globo!, gritaba Isabella, corriendo por el jardín con sus piernitas regordetas, persiguiendo los globos rosas y dorados que Elena había estado amarrando a las sillas desde temprano. Sí, mi amor, son globos para tu fiesta, respondía Esperanza, sonriendo, mientras acomodaba las mesas bajo el gran fresno que daba sombra a su nuevo jardín. La casa que había comprado 6 meses antes era modesta pero perfecta. 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia con barra desayunador y este jardín donde Isabella podía correr libremente. La diferencia entre esta celebración y aquella del gender reveal era abismal. Esta fiesta era pequeña, íntima, llena de gente que realmente las amaba. Los invitados incluían a Elena, las tías maternas de Esperanza, a Patricia y su familia, a las compañeras de trabajo que se habían convertido en amigas verdaderas, y a algunos vecinos del fraccionamiento que habían recibido con cariño a la madre soltera trabajadora. Esperanza, ¿dónde quieres que ponga el pastel?, preguntó Patricia, entrando por la puerta lateral del jardín, cargando una caja rosa con el pastel que había ordenado en Dulce Tradición, la misma pastelería donde años atrás había comprado su pastel de bodas. Pero esta vez, el pastel era solo para Isabella, un castillo rosa con una princesa de fondant encima. En la mesa principal, por favor, respondió Esperanza, señalando hacia la mesa redonda que había decorado con un mantel de papel picado mexicano en tonos rosas y dorados. A las 12 en punto comenzaron a llegar los invitados. Isabella, vestida con un vestido rosa con tul que Elena había comprado especialmente para la ocasión, corría de un lado a otro saludando a todos con la confianza de una niña que había crecido rodeada de amor incondicional. Tía Patty,
le gritó a Patricia, extendiendo los brazos para que la cargara. ¡Mi princesa favorita!, respondió Patricia, alzándola en brazos. ¿Estás lista para tu fiesta? Isabela asintió entusiastamente, aplaudiendo con sus manitas regordetas. A las 12:30 apareció Roberto en la puerta del jardín. Esperanza había decidido invitarlo porque, a pesar de todo lo que había pasado, era el padre de Isabela, y la niña se merecía tenerlo presente en su día especial. Llegó solo, cargando un regalo envuelto en papel brillante y con una expresión de nerviosismo evidente. «Hola, Esperanza», la saludó cortésmente. «Gracias por invitarme. Isabela es tu hija también», respondió Esperanza con naturalidad. «Ella te quiere aquí». Roberto se veía muy diferente al hombre arrogante y seguro de sí mismo que había sido durante su matrimonio. Los últimos 2 años habían sido difíciles para él. El divorcio, la custodia compartida de 2 hijos con 2 mujeres diferentes, los problemas económicos derivados de la división de bienes y, sobre todo, la pérdida de respeto en su círculo social de Cuernavaca. «¡Papá!», gritó Isabela al verlo, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Roberto la cargó y la abrazó fuertemente, y por un momento Esperanza pudo ver la genuina conexión de amor entre padre e hija que existía a pesar de las circunstancias complicadas de su relación. «¿Cómo está mi princesa en su cumpleaños?», le preguntó Roberto besando su mejilla. «2», respondió Isabela mostrando 2 deditos. Era una de sus palabras favoritas recientemente. La fiesta transcurrió de manera perfecta. Los niños jugaron en el jardín, los adultos conversaron amenamente y se respiraba un ambiente de alegría genuina, muy diferente a las fiestas ostentosas que Esperanza solía organizar en su vida anterior. «Esperanza», se acercó Elena durante la tarde. «¿Te das cuenta de lo diferente que te ves?». «¿Diferente cómo, mamá?». «Radiante, segura, en paz», respondió Elena observando cómo su hija supervisaba los juegos de los niños. «Es como si hubieras encontrado a la persona que siempre debiste ser». Esperanza sonrió mirando a Isabela, que jugaba con los otros niños en el arenero que había mandado construir especialmente para ella. ¿Sabes qué, mamá? «Creo que tienes razón. Por primera vez en mi vida, no estoy tratando de ser la mujer que alguien más quiere que sea. Solo soy yo».